Es un privilegio hermoso poder estar hoy aquí con ustedes y traer una palabra del Señor para sus vidas. Amén. Así como el pastor decía, abre tu corazón y tus pensamientos, sujétalo al nombre del Señor y que sea la palabra de Dios que hoy toque tu corazón y hable a tu vida. Amén. Hoy quiero traerles una enseñanza que me encanta y es claves para una vida fructífera. ¿A quiénes no nos gusta ser fructíferos? O podríamos decirlo de otra manera, ¿a quién no nos gusta ser exitosos, verdad? Nos gusta tener éxito en todo lo que hacemos y ser prosperado en todo lo que hacemos. ¿Amén? ¿Están conmigo? Amén. Entonces yo hoy quiero traer a ustedes 3 claves para tener una vida fructífera. Pudiéramos preguntarnos, ¿fuimos creados para ser fructíferos? ¿Consideras que llevas una vida fructífera? Veamos por un momento en la palabra del Señor qué nos habla nuestro Dios para nosotros poder tener una vida fructífera. Yo quiero que usted busque en su Biblia o lo vamos a poder leer en nuestras pantallas, Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12. Vamos a estar leyendo el capítulo 1 de Génesis, del versículo 11 y 12. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Entonces aquí el Señor le estaba dando esta ordenanza a las plantas, ¿verdad? Que se produjeran, que dieran semilla. Pero ahora veamos en Génesis 1, en el mismo capítulo 1, del 20 al 23. Dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del 5º día. Aquí podemos ver que el Señor le dijo a los animales que tenían que ser fructíferos. Ahora lean conmigo Génesis 1, en el mismo capítulo 1, del 26 al 28. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. El Señor Jesús a cada especie que creó le dijo que se multiplicara y se fructificara. Entonces, ¿no es el propósito de Dios que tú y yo seamos fructíferos? Amén. Es el propósito de Dios que tú y yo seamos fructíferos. Dios fue claro, multiplicad y fructificad. La autoridad sobre las demás especies nos las dio a nosotros, a los humanos, ¿verdad? Esa fue la diferencia entre el hombre y las demás especies. Todo lo que Dios creó es para dar vida, y lo que tiene vida se reproduce y se multiplica. Este es el método divino de Dios. Si usted hoy tiene vida, usted tiene que reproducirse y multiplicarse en otras
personas. Amén. Cuando hablamos de fructificar y multiplicar, muchas veces lo entendemos que las dos cosas parecen lo mismo, pero hoy quiero ilustrárselos de esta manera. Si hablamos en el lenguaje matemático, podemos decir que fructificar es igual a sumar y multiplicar es igual a multiplicación en el área de la matemática. De otra forma podemos decirlo que fructificar es tener hijos y multiplicar es tener nietos. ¿Cómo así? Si tenemos hijos, pero nuestros hijos no tienen más hijos, ¿podemos seguir multiplicándonos? No, ¿verdad? Porque hasta ahí se detiene, hasta ahí llega. Pero si nuestros hijos tienen hijos y esos hijos tienen hijos, se sigue fructificando, se sigue multiplicando nuestra generación, ¿sí o no? Amén. Entonces necesitamos ser fructíferos y multiplicarnos. Fructificar, como decía hace un rato, es sumar 1 a 1. Son la primera generación, los hijos, pero no es suficiente. Hay que formarlos y asegurarnos de que sean fructíferos para tener la certeza de que vamos a ser multiplicadores. Multiplicar es dar semilla. Yo creo que algunos de ustedes han tenido la oportunidad de poder ir a una siembra, a una plantación y ver cómo se siembra, por ejemplo, un árbol de maíz, una planta de maíz. Se siembran poquitos granitos en cada hoyo y en cuanto se multiplica ese grano que cae en esa tierra. Se multiplican muchísimas mazorcas que dan muchísimas más semillas. Así debe ser tu vida y la mía. Debemos de ser multiplicadores en lo que Dios nos ha dado. Ahora sí yo quiero hablarte de las 3 claves que el Señor me ha hablado en este tiempo que podamos ser fructíferos. Amén. ¿Quieres escuchar lo que el Señor quiere hablar? La manera como el Señor quiere fructificar tu vida. Amén. Vamos a empezar con la primera, que es mantenernos unidos al Creador. Repita conmigo: mantenernos unidos al Creador. Y le voy a invitar que usted pueda leer conmigo en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, número 15, capítulo 15, del 1 al 8. Juan, capítulo 15, del 1 al 8. Y dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve mucho más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¡Wow! Qué palabra tan poderosa, ¿verdad, hermanos? La clave es permanecer en el Señor, estar conectados a Él. No podemos ser fructíferos si no estamos conectados con nuestro Padre. Amén. Veámoslo de esta manera. Nuestro Señor Jesucristo es la vid, es decir, la raíz, el tronco. Nosotros somos los pámpanos, que representan las ramas. Y el Padre es el labrador, el Padre es el que cuida tu vida, el que cuida de nosotros. Cuando el Señor Jesucristo enseña a través de este ejemplo, en una planta de uva se refiere a Él como la vid, a nosotros sus discípulos como los pámpanos. Quiso dar a entender que la única forma de permanecer firmes es estar pegados a Él. Yo quiero que usted pueda ver esta imagen que vamos a tener aquí. Me gusta mucho ilustrar porque a veces somos muy visibles y lo que vemos no se nos olvida.
Yo soy la vid verdadera. Ahí está, la vid es el Señor Jesucristo, es el tronco de esa planta de uvas, las raíces. Nosotros somos los pámpanos, que son esas ramas que dan el fruto. El fruto sale ¿en dónde? En los pámpanos, en las ramas. Y ese Señor que está ahí representa a nuestro Padre Celestial, que es el labrador. Él es el que cuida de su planta, de esa persona, de tu vida y de mi vida. Amén. La única forma, hermanos, de nosotros poder estar vivos espiritualmente es permanecer en Cristo. Es una permanencia que nos da vida, nos fortalece, nos alimenta y nos lleva a dar más frutos. Amén. ¿Cómo podemos asegurarnos que vamos a ser fructíferos? Necesitamos estar conectados a nuestro Padre Celestial. Todos los discípulos de Jesús fueron creados para dar fruto. Ahora yo hago una pregunta. ¿Usted es un discípulo de Jesús? Amén. Dígalo a voz fuerte, con seguridad. Somos discípulos de Jesús. Amén. Entonces fuimos creados para dar fruto. Amén. Ahora, quiero que usted lo pueda ver de esta manera. Hay dos tipos de frutos. Hay dos tipos de pámpanos, perdón. El que da fruto, que es el resultado de nuestra fe y nuestra permanencia en Jesús, y el que no da fruto. Estos son los que se han alejado o se han dejado su fe y no permanecen en el Señor ni en su amor. El que da fruto es podado de manera de que pueda dar más fruto. ¿Usted puede entender qué significa podar? Cuando nosotros tenemos allí a un árbol y que le estamos viendo esas ramitas, se están poniendo un poquito amarillas sus puntas o algún animalito se la está comiendo, usted dice, yo necesito hacer algo para que este árbol pueda seguir teniendo más vida. ¿Verdad que sí? A lo que nos gustan las plantas, siempre estamos pendientes de eso. ¿Y qué pasa con esas ramas que nosotros cortamos? ¿Qué pasa con esas ramas que nosotros podamos? Cuando nosotros podamos un árbol, ese árbol siente, le duele que nosotros le quitemos esas ramitas. Pero muchas veces el Señor tiene que hacer eso contigo y conmigo, porque hay cosas que Él quiere sacar de nosotros, porque nos están alejando de Él, o nos están llevando al lugar donde Él no nos quiere tener. Amén. El que no da fruto es cortado, es decir, somos separados de Jesús. Yo quiero leer en Mateo 3:10 y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Fuimos creados para ser fructíferos. Así que en su lenguaje, en tu vida y en mi vida, no puede haber un lenguaje de esterilidad, porque fuimos creados para dar fruto. Mantenernos unidos al Creador, necesitamos tener claro que somos pámpanos y que la única forma de llevar fruto es estar unidos con nuestro Señor Jesucristo, así como lo veíamos en la pantalla. Si no damos frutos, estamos muertos. ¿Usted se imagina un árbol de mango? En Venezuela se da mucho mango. Yo creo que todos ustedes conocen el mango. Si usted tiene un árbol de mango en su patio, en el patio de su casa, ¿para qué lo tiene? Para comer mango, ¿sí o no? ¿Para qué nosotros sembramos plantas fructíferas? Para comer el fruto. Si usted tiene un árbol de manzana, usted está esperando ese tiempo en que ese árbol dé manzana, ¿sí o no? Y si ese árbol está ahí por 1 año, 2 años, 3 años, ya es tiempo, ya es cosecha, y todo el mundo está disfrutando de sus árboles en su casa para comer el fruto, pero usted está en su casa esperando y ese árbol nada que da ese fruto. ¿Qué hace usted con ese árbol? ¿Le gusta tenerlo ahí solo para verlo? ¿O se incomoda un poquito porque yo quiero comer
fruta, yo quiero comer mango, yo quiero comer manzana, ¿sí o no? Amén. Entonces ese árbol fue diseñado, fue creado por Dios para dar ese fruto. Amén. Entonces tú y yo hemos sido diseñados por Dios para dar frutos. ¿Y cómo damos frutos? Manteniendo en unidad nuestra vida constante con la presencia del Señor Jesucristo, su Espíritu Santo y su Padre. Amén. Es la única forma de que ustedes y yo podamos ser fructíferos. Así que nuestra vida, hermanos, si no estamos dando frutos, estamos muertos espiritualmente. Si usted y yo no estamos dando frutos, hay algo que debemos revisar, porque nacimos para ser fructíferos. Quizás llevamos una vida religiosa de congregarnos cada domingo, cada viernes, o en mi casa oro por los alimentos cuando voy a comer, o quizás me arrodillo ante el Señor para decirle tengo una enfermedad o tengo un hermano que necesita que tú le sanes. Llevamos esa vida constante solo de buscar a Dios cuando necesitamos el favor de Él. Pero lo que la palabra nos dice es que necesitamos estar constantemente unidos al Señor. Debemos reflexionar en este momento, hermanos, de nuestra vida. Como cristianos, ¿qué clase de pámpano soy yo? ¿El que está dando frutos o el que no está dando frutos? El que el Señor tiene que podar para quitar esas cositas que están por ahí desligándonos de lo que Él quiere, o el que ya simplemente no dio fruto y hay que cortarlo. La palabra del Señor es clara, amados. Y si no llevamos un buen fruto, somos cortados y echados al fuego. En Juan 15:6, el que permanece en mí será, el que no permanece en mí, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego que arde. Si no nos apartamos de lo que nos contamina, si no nos apartamos de esas cosas que nos mantienen desligados de la presencia de Dios, de esas cosas que nos separan de estar conectados cada día con nuestro Padre, nosotros podemos estar en peligro de que el hacha esté puesta para nosotros. Así que yo hoy quiero animarte, hermano, a que tú puedas tomar en tu corazón esta palabra de que necesitamos estar pegados a nuestro Señor Jesucristo para ser fructíferos. Amén. Todos queremos ser fructíferos, ¿verdad que sí? Entonces debemos estar pegados a la presencia del Señor. ¿Cómo estamos pegados nosotros a su presencia? ¿Cómo nosotros podemos permanecer conectados con el Señor? Hay una sola manera, y es a través de la oración. Todos los días, hermanos, necesitamos orar, necesitamos buscarle, necesitamos su presencia, necesitamos hablar con Él. Y ahorita te voy a dar una segunda clave que va a complementar esta vida fructífera. La segunda clave es: apártate de lo que te contamina. Cuando hay árboles que nosotros a veces vemos y vemos así con bastantes cositas y como sus hojitas están arrugaditas y como que hay algo que los está comiendo. ¿Han visto ustedes ese tipo de árboles? Hay algo que está contaminando este árbol de fruta. Vamos a leer en Juan 15, del 6 al 8. Puede buscar en su Biblia, Juan 15, del 6 al 8. Amén. El que en mí no permanece será echado como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego que arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. ¿Cómo glorificamos al Señor? Llevando frutos. Amén. Eso lo dice su palabra, no lo estoy diciendo yo, lo dice su palabra. Necesitamos llevar fruto.
En el Salmo 1, versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Te has detenido a leer este salmo y a poder ver y decir, Señor, qué es lo que tú me quieres decir a través de esta palabra? ¿Qué significa no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado? Debemos reconocer que nuestro Señor Jesucristo es la fuente y el Padre es el labrador y Él nos limpia con su palabra. ¿Quién nos limpia? El Padre. ¿Y qué instrumento usa el Señor para limpiarnos? Su palabra. Muchas veces, hermanos, nos esforzamos por cambiar nuestras actitudes, nuestra manera de ser con nuestras propias fuerzas. Pero le tengo una mala noticia. Usted no va a cambiar por su propia fuerza. Lo que cambia y lo que transforma es el Señor en nuestras vidas. Es su palabra en nuestras vidas. Amén. Hay algo que necesitas cambiar, hay algo que necesitas mejorar, hay algo que necesitas aprender. Solo lo vas a conseguir si permites que el Señor a través de tu palabra hable a su vida. Amén. Dios es quien nos transforma. Usted y yo no podemos ser transformados así con una varita mágica, solamente es el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice, bienaventurado el varón, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. En este pasaje, al estudiarlo podemos ver que hay dos tipos de consejos. Si usted lee detalladamente la escritura, hay dos tipos de consejos. ¿Cuáles son esos consejos? ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes son los que damos consejos? Nosotros, ¿verdad? Los seres humanos, las personas. Usted siempre, cuando hay alguna persona que necesita un consejo, usted se acerca a él. Pero hay dos tipos de consejos: los consejos buenos y los consejos malos. Los buenos o los justos o las personas buenas o justas se conocen con el amor, la obediencia y la separación de su comunión con el mundo. Para nosotros ser llamados buenos, necesitamos separarnos del mundo. Todo lo que nos una al mundo no es para nosotros, los que somos llamados justos o buenos. Los malos, al contrario, se conocen por caminar en el consejo del mundo. No obedecen la palabra de Dios y no forman parte del cuerpo de Cristo. Wow. Si usted no obedece la palabra del Señor, entonces sos considerados una persona mala. El problema de algunos de nosotros, amados, es que queremos caminar con el Señor, pero también queremos caminar con las cosas o los placeres que nos da el mundo. Y tenemos solamente dos opciones: o somos buenos o somos malos. Amén. No podemos leer la palabra de Dios y también estar escuchando las palabras de otras personas que no conocen a Dios y que no tienen nada que decirnos. Si tú hablas o buscas el consejo de una persona que no conoce la palabra de Dios, que no estudia la palabra de Dios, que no lee la palabra de Dios, que no vive la palabra de Dios, ¿qué crees tú que consejos te puedan dar? ¿Te pueden dar un buen consejo? Yo lo dudo bastante. A veces estamos pasando por una situación difícil como pareja y queremos buscar un consejo, y no está mal que usted busque un consejo, pero debes tener cuidado de quién busca para que te dé el consejo. Porque si tú buscas a una persona que no tiene el Señor en su corazón ni el temor del Señor, ¿qué te va a decir? ¿Qué es lo que normalmente dice? Sepárate. Así de fácil, así de sencillo. Así se solucionan las cosas en el mundo. Pero usted y yo, como hijos de Dios, solucionamos las cosas como dice la palabra del Señor. Entonces necesitamos apartarnos de esos malos consejos que nos contaminan. Queremos venir los domingos y nos sentamos aquí a escuchar la palabra del Señor, pero de lunes a sábado, ¿en dónde nos estamos sentando? ¿A quién estamos escuchando?
¿Qué consejos estamos escuchando nosotros cada día? Hermanos, para tener una vida fructífera necesitamos dejar de practicar las costumbres que nos muestra el mundo, visitar esos lugares, escuchar esos consejos, caminar con esas personas que no conocen de Dios y que por ende lo que te están llevando es a separarte de la presencia del Señor, a alejarte del Señor. Si tú andas con una persona que no conoce del Señor, o un amigo del trabajo, un compañero de trabajo, la influencia para esa persona debe ser tú en él, no él en ti. Amén. Nosotros debemos marcar la diferencia cuando nosotros andamos con personas que no conocen del Señor. Cuando tú llegas a un lugar que no están alabando al Señor, tú decides si haces lo que están haciendo allí o tú muestras una manera diferente de hacer las cosas. Amén. Entonces necesitamos estar pegados al Señor y también necesitamos alejarnos de eso que nos contamina. Muchas veces, hermanos, las cosas que parecen buenas para nosotros nos están contaminando. Muchas veces lo que estamos viendo ahora en esta era de las redes sociales, ahora muchas horas pasamos en esos aparatos viendo cosas que nos gusta ver, pero tenemos que ser precavidos y saber qué cosas debemos de ver y qué cosas no debemos de ver, de qué cosas debemos alejarnos y de qué cosas debemos permanecer. Usted y yo vamos a experimentar la bendición del Señor si nos apartamos de lo que no le agrada a Él y de esas cosas que nos destruyen y de lo que nos insta deliberadamente a pecar. Ustedes se han dado cuenta que ahora en este mundo muchas cosas son permitidas, hasta legales, pero que son contrarias a lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo caminamos con eso nosotros? Yo creo que estamos en una época que se nos es difícil mantenernos como firmes como cristianos, pero es una decisión personal tuya y mía de decir esto no me conviene, esto no viene del Señor y yo decido estar pegado a lo que dice su palabra. Amén. Amén, hermanos, ¿estamos claros? Y como tercer punto, yo quiero decirte que debemos permitir que la palabra del Señor nos limpie. Diga conmigo, permitir que la palabra del Señor nos limpie. El Salmo 1, seguimos leyendo en el Salmo 1 y en el versículo 2 y 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. ¿Usted quiere ser prosperado? Amén. A todos nos encanta este versículo número 3, ¿verdad que sí? Nos encanta saber que la palabra del Señor nos dice que somos prosperados, que vamos a prosperar, que hay promesas para ti, para tu vida, para tus hijos. Pero muchas veces dejamos a un lado el versículo número 1 y el versículo número 2. Y la única forma de que nosotros podamos dejar que el Señor nos limpie es a través de su palabra. Es la única forma, hermanos, que nosotros podemos permitirle al Señor que Él nos limpie a través de su palabra. Podemos decir, si la palabra es la que nos limpia, entonces es vital que nosotros conozcamos la palabra de Dios. ¿Y cómo nosotros conocemos la palabra de Dios? Leyéndola, estudiándola, meditando en ella, como dice su palabra, de día y de noche. Pero entonces hagámonos una pregunta. ¿Cuánto tiempo estamos nosotros pasando en su palabra? ¿Cuántas horas al día pasamos nosotros pegados a este libro, estudiando la palabra del Señor? Si nosotros no conocemos la palabra, hermano, solo escuchamos
al pastor aquí cada domingo o escuchamos los viernes cuando estamos estudiando cada libro o estamos allí escuchando en alguna red social. En estos tiempos de la tecnología yo quiero animarles a que usted tenga cuidado con lo que usted está escuchando, ¿sabe? Porque hay muchos predicadores, hay muchos hombres y mujeres que están haciéndose virales en las redes sociales, como ellos llaman, siendo influencer, mostrando la palabra de Dios, pero hay personas que no están hablando lo correcto. Así es que, hermanos, si usted es de esas personas que les gusta ver videos de prédicas en YouTube, en cualquier red social, usted tiene que estar pegado a esta palabra. Porque si usted no conoce esta palabra, cualquier persona puede engañarlo y traer a su corazón cosas que no están siendo predicadas correctamente. Amén. Entonces necesitamos conocer la palabra del Señor. Ojo, no estoy diciendo que no hay hombres de Dios ni mujeres de Dios que predican y enseñan la palabra. Excelente, el Señor los usa grandemente. Pero por eso es que usted y yo tenemos que tener ese filtro que es la palabra del Señor, conocerla cada día, meditar en ella, estudiarla. Nosotros debemos de estudiar este libro todos los años por completo. Porque cada vez que nosotros abrimos la palabra, el Señor habla a tu vida. Aunque tú hayas leído el Salmo número 1, muchas veces, cada vez que tú lees este Salmo, el Señor habla algo diferente en tu vida. Amén. Yo sé que a veces no es fácil, yo sé que para algunos a veces es aburrido. Esto a veces se nos hace difícil comprenderlo. Y déjame decirte, yo te puedo entender, porque por muchas veces yo leía la Biblia y yo decía, es que yo no entiendo. Es que yo no sé, no puedo ver eso que otros ven. Pero ahí es cuando tú debes de arrodillarle y decir, Señor, yo quiero alimentarme de tu palabra. Háblame hoy a mí a través de tu palabra. Que yo pueda abrir este libro y que yo pueda enamorarme y pasar horas y horas leyéndolo, estudiándolo. Amén. Queremos ser fructíferos y dejar que el Señor cumpla en nosotros ese propósito por el cual Él nos creó. Entonces necesitamos conocer su palabra. Dice, meditar en ella de día y de noche. ¿Cuántas veces dice que debemos hacerlo? ¿Una vez a la semana? ¿O una vez cada 2 días? Es todos los días meditar en ella de día y de noche. Dice que la palabra del Señor debe ser un deleite para nosotros. Cuando hablamos de deleite es algo que nos trae placer, el deseo que me motiva de tomar tiempo en ella. A los que nos gustan los postres, usted consigue un postre que es delicioso y usted quiere comérselo y que nunca se termine, ¿verdad que sí? Cuando usted se come esos panes extraordinarios que venden aquí, que cada uno de ustedes les encanta, usted se lo va comiendo y usted dice, ay, que no se me acabe. ¿Verdad que sí? Porque se está deleitando, porque eso le da placer, eso lo siente usted. Qué rico, así debe ser, ese deleite en la palabra del Señor. Amén. ¿Nos estamos deleitando en la palabra del Señor? Delicia también podemos traducirlo como algo considerado valioso. Entonces, si la palabra de Dios es un deleite para mí, entonces ella tiene un gran valor para mi vida. Si la palabra del Señor tiene un gran valor para mi vida, entonces yo tengo que pasar tiempo en ella para descubrir esos grandes secretos, esos grandes misterios que el Señor dice que nos va a revelar. Amén. Siempre nosotros cuando hablamos la palabra del Señor debemos estar con esa expectativa de lo que el Señor quiere hablarte hoy, de lo que el Señor quiere mostrarte, de lo que el Señor quiere enseñarte. Esa debe ser siempre la manera, la disposición para nosotros cuando vamos a tomar la palabra del Señor. Ahora pensemos por un momento, reflexionemos por un momento, ¿me estoy deleitando yo en la palabra del Señor? A los que nos miran por las redes sociales, quiero animarles a que ustedes hoy puedan ver y decir, ¿me estoy deleitando yo en la palabra del Señor? Para mí es un deleite
a escudriñar la palabra del Señor o es aburrido hacer esto? Si queremos responder esta pregunta, debemos pensar, ¿cuánto tiempo paso yo leyendo su palabra? ¿Cuánto tiempo medito yo de día y de noche? No dice el Señor que cada domingo es que nosotros abramos la palabra, o que cada viernes cuando venimos a este lugar hablamos la palabra, o que cada vez que venga el grupo creciendo, ahí es donde vamos a estudiar la palabra. No, hermanos, es todos los días, de día y de noche. Amén. Cuando vivimos una situación difícil, ¿cómo nosotros podemos pensar en que no puedo pasar las 24 horas del día leyendo la palabra? Porque tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer una cosa o hacemos otra. Pero ¿qué significa meditar? Meditar es que cuando tú estés pasando por una situación, tú puedas recordar lo que dice la palabra y entonces decir, ¿cómo actuaría el Señor Jesucristo a través de esto? ¿O qué haría yo? ¿O qué promesa necesito reclamar yo para ganar la pelea que estoy llevando? Amén, hermanos, necesitamos conocerla y meditar en ella para nosotros poder obtener la victoria. Amén. Permítenos conocer la palabra del Señor. Dígale al Señor, Señor, permíteme conocer tu palabra cada día más. La clave para una vida fructífera, amados, es estar pegados a Dios a través de la oración y de su palabra. Usted va a ser fructífero si está conectado con Dios. Estas 3 claves yo quiero que usted las lleve hoy en su corazón. Mantenernos unidos al Creador, apartarnos de lo que contamina y permitir que la palabra del Señor nos limpie. Entonces allí nosotros recibiremos la bendición. Si usted cree en su palabra, Él te está diciendo, yo te quiero bendecir, yo te quiero prosperar, yo quiero que lleves una vida fructífera, amén. ¿Quién quiere ser bendecido? ¿Quién quiere ser prosperado? ¿Quién quiere llevar una vida fructífera? Amén. Podemos preguntarnos por un momento, ¿para qué nosotros somos fructíferos? Nos gusta esta palabra de ser fructíferos, ¿verdad que sí? Pero reflexione un momento. ¿Para qué somos fructíferos? Yo quiero que usted le pregunte a la persona que está a su lado, ¿para qué eres fructífero? Diga conmigo, para cumplir el propósito de Dios y cumplir su palabra. Amén. Para eso somos fructíferos. Y para cumplir la palabra del Señor, dice la palabra del Señor en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si somos fructíferos, si tenemos que dar fruto, somos esos frutos que nos reproducimos en otras personas. Amén. ¿Estás siendo fructífero? ¿En cuántas personas te estás reproduciendo? ¿Estás siendo fructífero? ¿A cuántas personas le estás hablando hoy del Señor? Somos fructíferos no para llevar una vida de riquezas, de lujos, para tener todo lo que algunos llamamos éxito. No, hermanos, somos fructíferos para multiplicarnos en otros, para llevar la palabra del Señor. Amén. Para eso es que tú y yo hemos sido creados y multiplicados y fructificados. El Señor Jesús dejó este mandamiento en su palabra para que cada uno de nosotros nos multipliquemos en otra persona. Nos estamos nosotros multiplicando en otras personas, estamos siendo fructíferos, estamos predicando la palabra del Señor. Si el Señor Jesucristo estuviera hoy aquí con nosotros, pudiera preguntarnos, muéstrame tu fruto.
Muéstrame tu fruto. Muéstrame tus discípulos. ¿En quién te estás multiplicando? ¿En quién estás tú? ¿Estás teniendo hijos? ¿Estás solamente ahí estancados? ¿O ya te has multiplicado en varias generaciones? Jesús se fructificó en sus discípulos. Los discípulos fueron el fruto de Jesús. Amén. El Señor Jesucristo nos enseñó con su ejemplo. Él se fructificó en 12 discípulos, que esos 12 discípulos fueron los que llevaron a todo el mundo esa gran comisión a través de esas personas que ellos ganaran. Por esos discípulos que el Señor Jesús dejó, hoy tú y yo estamos aquí escuchando la palabra. Amén. Si el Señor Jesucristo fuera sido una tierra infértil, entonces no hubiese dado fruto y hasta ahí hubiese llegado. Ahora es una labor tuya y mía que debemos de llevar discípulos. Amén. Entonces, ¿en cuántos te estás reproduciendo? Si lo estamos haciendo como personas, como congregación, tendremos la garantía de estar cumpliendo el propósito de Dios. Ahora, si no lo estamos haciendo, corremos el riesgo de ser cortados. Algunos pudiéramos decirnos, pero yo tengo tiempo ya en la iglesia, soy cristiano de hace mucho tiempo, yo cumplo con la palabra del Señor, yo doy mis diezmos, yo hago lo que tengo que hacer. Pero no hay momentos en que tú sientes que hay algo que no te está llenando, hay algo que está ahí que hace falta. Entonces podamos reflexionar en esto, amados hermanos. Quiero despedir a los que estamos en las redes sociales, quiero bendecirles, quiero animarles y que sea el Señor hablando a tu vida y que tú puedas hoy decir, yo quiero ser fructífero y llevar una vida exitosa, una vida fructífera. Dios te bendiga.